Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Es la escuela dominical y mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio a una nueva lección, un nuevo estudio. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos permites tener este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de tener el acceso a materiales que nos ayudan a fortalecer y a incrementar nuestro conocimiento acerca de ti. Guíanos en este estudio, Padre, y permite que podamos atesorar todas estas enseñanzas en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta es la continuación de las lecciones y estudios que estuvimos llevando. Hicimos un resumen en la última clase y lo que vamos a ver el día de hoy es lo que es el estudio número 41. Seguimos en Mateo con la cuarta unidad y el estudio 41 se titula Confesión y compromiso en el reino. Esta ocasión estamos teniendo el contexto desde el capítulo 16, versículo 13 hasta el 17 y al final. Y el texto con los puntos de bosquejo están entre esos dos capítulos. Lo que vamos a ver es que este va a ser el versículo clave de esta lección, que está en Mateo 16, 24. Lo que se nos hacía importante tener presente es el título de la lección, que es el estudio 41, confesión y compromiso, y en qué versículo está basado en lo que es el versículo clave. Mateo 16, 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este sería el texto para la lección. En la verdad central tenemos que el tiempo de confesar la fe llega, al igual que el compromiso. Y hacíamos una referencia respecto al confesar y al compromiso, que a todos los que somos creación de Dios nos llega el tiempo de hacer esta decisión. Y esto también sucedió en el cielo, cuando los ángeles tuvieron este momento de definición. Resultó que algunos de ellos no confesaron y no se comprometieron en el sentido de mantener su fidelidad a Dios. Satanás quiso ser mayor que Dios, por lo tanto no pudo permanecer en la presencia de Dios y por eso fue arrojado del cielo, y muchos demonios ángeles le siguieron, lo que ahora se definen como demonios. Entonces, tarde o temprano a todos nos toca llegar al tiempo de confesión y de compromiso. Podemos tener confesión, pero no compromiso, entonces ambas son importantes. Las metas de enseñanza-aprendizaje nos pide demostrar, o sea, demuestra tu conocimiento del llamamiento de Jesús a la confesión y al compromiso. Y también demuestra tu actitud de confesar a Cristo como Salvador y seguirle como Señor. También veíamos que en el caso de el papel que el Señor Jesús viene a mostrarnos, involucra tanto Salvador como Señor. Así como veíamos que una moneda tiene lo que es en su primera cara el valor de la moneda, en su segunda cara el sello de garantía de la nacionalidad en la que se encuentra. Entonces no podemos pensar en que yo quiero la moneda pero nada más una parte, sino que se toman consideración de ambas partes para tener el todo, ¿no?, de esa moneda. No puedo usarla seccionándola de alguna forma. Es algo muy similar con relación al Señor Jesús, porque Él es de una cara de la moneda es Salvador y de otra cara es Señor. Por lo tanto, no puedo solo decidirme que me salve, pero no me comprometo con Él como Señor. Entonces tampoco funcionaría así, sino no sería el total de esa moneda. Eso es algo que también hacemos reflexión. Para el estudio panorámico del contexto estoy anotándoles los puntos de división que tienen en su libro del alumno. Dice la confesión de Pedro, y luego está Jesús anuncia su muerte y victoria. En el 3 dice condiciones para seguir a Jesús. Luego viene el 4, la transfiguración de Jesús, y luego Jesús sana a un muchacho, y luego Jesús paga el impuesto del templo.
Lo que vamos a hacer es irlas desarrollando y a cierto punto vamos a dejarlas en pausa quizá para continuarlas en un momento más adelante si nos da la oportunidad. La primera de los puntos que tenemos es la confesión de Pedro, que está en Mateo 16 del 13 al 20, y como eran porciones pequeñas me pareció muy práctico podérselas anotar directo aquí en las diapositivas. Vamos a leer el texto que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. La primera que quisiera resaltar aquí es que el Señor Jesús recién acaba de pasar al otro lado del mar de Galilea, y les ha recomendado a sus discípulos cuidarse de las enseñanzas de los fariseos. Acuérdense, ¿sabes qué dice? Que parece que ellos pensaban que como no habían traído pan, les estaba pidiendo que se cuidaran de la levadura, pensando que era lo que les estaba recomendando. Pero ya cuando hicieron claro esto, se dieron cuenta de que se trataba de las enseñanzas, de las doctrinas de los fariseos, porque pues como la levadura nada más se ve que está la apariencia grande, pero pues lógicamente cuando lo aplastas si lo aplastas, pues se queda otra vez una cantidad muy pequeña de masa, ¿no? Y solamente se expandió. Entonces, muy de apariencia nada más, mucha y mucho de eso. Y eso es lo que recién les acaba de mencionar, pasando de un lado al otro lado del mar en Galilea. Entonces, el pasaje ya nos registra que viene entonces a Cesarea de Filipo, que recibió precisamente el nombre de Felipe el Tetrarca. Algo que también me llamó la atención es que en el libro del alumno viene incluido mucho de los comentarios de Jameson Fausset and Brown, que es el comentario bíblico que yo estoy usando para la gran parte de mis exposiciones o comentarios aquí. Y me pareció muy bueno porque entonces estamos en buena sintonía con un mismo enfoque y tipo de pensamiento. Precisamente, fíjense, aquí les estoy dando este relato de comentario, es de Jameson Fausset and Brown. Dice, esta Cesarea de Filipos, estamos hablando de esta, dice, estaba al pie del monte Líbano, cerca de las fuentes del Jordán, en el territorio de Dan, en el extremo nororiental de Palestina. Originalmente se llamó Panium, de una caverna en su vecindario dedicada al dios Pan y Paneas. Felipe el Tetrarca, el único hijo bueno de Herodes el Grande, en cuyos dominios yacía Panea, habiéndolo embellecido y ampliado, cambió su nombre a Cesarea en honor del emperador romano, y añadió Filipos después de su propio nombre, para distinguirlo de la otra Cesarea en la costa noreste del mar Mediterráneo. Entonces vamos a ver que va a haber una Cesarea en la parte noroeste y otra parte más al norte. Y vamos a ver dónde se encuentran para ser más claros. El mapa que tengo aquí, si recuerdan, este mapa lo tenemos muy propio para los eventos que se están desarrollando en los evangelios en total. Y en particular estamos observando cómo precisamente se ve aquí descrito el recorrido que hicieron hacia el otro lado del mar de Galilea, que es precisamente donde se encontraban en Bethsaida, por eso lo estoy marcando. Y en el relato ellos deciden venir, o el Señor Jesús decide venir a Cesarea de Filipos, que se encuentra aquí. Algo que me llamó la atención es que en la versión de King James menciona a las orillas del, y luego te quedas a orillas del qué, pero si no hay mar.
Entonces me hizo dar claridad con referencia a que está muy cercano a lo que es el río Jordán. Entonces está hablando a las orillas del río Jordán, ¿no? En este caso así es como me hizo más clara la descripción. Y entonces tenemos que de esto se trata, precisamente estas son cordilleras del Líbano y esta parte es otra de las escenas que encontré con relación a Cesarea de Filipo, sería cueva, ¿no? Porque tiene que ver con el dios que tienen en esta región, pero le cambia el nombre y por lo menos la escena nos la muestra de esta manera. También me encontré esta otra imagen donde aparecen como restos de lo que antes fue parte de esa ciudad y eso se me hizo también muy interesante de poderles compartir. Este lugar de retiro permite a Jesús platicar con sus discípulos y puse así como la pregunta A. ¿Qué les quiso preguntar? Es un momento para platicar con ellos. ¿Qué ha entendido la gente acerca de él? Eso es lo que quiere él saber. ¿Qué ha entendido la gente acerca de él? Ese es como un resumen. Luego no me aguanté la diferente forma de preguntar, pues, ¿qué es profeta? Algo que nos fijamos es que coincide mucho, la única, igual Juan es un mensajero, es un profeta, ¿no? Porque él viene a personificar a Elías, porque le representan como Elías, lo representan como Jeremías, como un profeta, y precisamente a Juan el Bautista se le identifica como el que personificaba a Elías, para poder cumplir la promesa de que primero vendría Elías para que entonces el escogido de Dios pudiera presentarse ya en el tiempo que debiera presentarse. Entonces, Juan el Bautista cumple esa profecía porque él está como haciendo la personificación, de acuerdo, precisamente parte de su atuendo hacía semejanzas de la manera en la que Elías también se vestía, entonces hace esa semejanza para identificarlo como el Elías que debía venir primero, antes de poder llegar él como el enviado. Entonces esto es lo primero, que es un profeta, eso es lo que ellos entienden, nada más que viene a traer un mensaje de Dios, que viene y habla de parte de Dios, pero no más que eso, es lo que la gente entiende de él. Encontré este comentario en Jameson Fawcett and Brown que sí voy a necesitar hacerles una pequeña, sí se libró única vez, por primera y única vez de las anteriores que he tratado de moverlo. Dice, ahora bien, ahora había cerrado la primera etapa de su ministerio y estaba preparado y estaba entrando en la última etapa oscura. Su espíritu agobiado buscó alivio en el retiro, no solo de la multitud, sino incluso durante una temporada de los 12. Se retiró al lugar secreto del Altísimo, derramando su alma en súplicas y oraciones, con gran llanto y lágrimas. Esta cita que aquí menciona el comentarista la toma de Hebreos 5:7. Ahorita lo vamos a leer un poco más completo. Dice, al reunirse con sus discípulos y mientras proseguía su tranquilo viaje, les hizo esta pregunta. Entonces nada más nos mantiene un enfoque de en qué momento se estaba dando esta pregunta. Y nos hace un antecedente de que el Señor Jesús ya había pasado la primera etapa de la predicación y de la muestra de las señales para demostrar o mostrarles al pueblo que era el momento del que el reino se estaba acercando. Y ahora estaba en su siguiente etapa donde tenía que empezar a hablarles de ese ministerio, de ese completo ministerio que él venía a cumplir. Y es precisamente donde se menciona esta pregunta, ¿no? De la que estamos en el texto desarrollando. Esta es la cita de Hebreos 5, 7 al 9. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le buscan. Aun cuando el texto solo mencionaba el versículo 7, me pareció inconcluso y de alguna manera, la ventana abierta a hacer parecer que el Señor Jesús no estaba dispuesto a morir, no estaba dispuesto a
a llevar a cabo el plan, pero cuando completamos con los versículos siguientes, en realidad nos confirma que se cumplió y que él tuvo ese momento, dijéramos, en el que clamó con lágrimas a Dios con respecto a que pasara de él ese vaso. Yo entiendo que esto fue mucho antes de la última noche en el Getsemaní y que entonces fue oída su voz como algo que hubiera no ocurrido una sola vez. Porque de luego de aquí, y aunque era hijo, esto estamos hablando de que él tenía, aun cuando era el hijo de Dios, tenía en su humanidad este temor interno, este temor de un ser humano. Pero aún así, aun cuando esta era también su ventaja, por decir de alguna manera una ventaja, él estuvo dispuesto a llevar a cabo la demanda de Dios que implicaba esa muerte. Y por eso dice que por lo que padeció entonces aprendió la obediencia. Esta fue el ejercicio de entregarse, le dio también como una respuesta el aprendizaje de ser obediente. Eso es algo que se me hizo bien importante mencionarlo, porque la obediencia tiene que ver con el actuar y efectuar la demanda que Dios nos da. Entonces, ya ejerciendo esta implicaba para él padecer, entonces esto mismo le dio la experiencia de aprendizaje de obediencia. Pero hasta haberlo ejecutado, hasta haberlo llevado a cabo. Entonces a nosotros nos está haciendo cierta luz referente a que la obediencia no es solo de labios, sino de actos y respaldando ese, voy a decirlo así, desgaste de nuestro ser, como fue el padecimiento de él, nos lo desgastó a él, pues también nos implicará ese desgaste de nuestro ser para entonces considerarnos alguien que logró aprender algo, tuvo una experiencia de obediencia real, ¿no? Por la misma práctica y la ejecución. Entonces aquí él también dice que habiendo sido perfeccionado, esto lo hizo perfecto, lo perfeccionó para ser entonces el autor que nosotros necesitábamos para salvación y entonces así nosotros también convertirnos en obedientes al aceptar el plan que Dios tiene para nosotros, nos hace ser obedientes. Es algo que también necesitamos nosotros resaltar porque no vamos a poder considerarnos obedientes de labios, sino de experiencia en práctica, ¿no? En ejecución de la entrega a nuestro Dios, en obediencia a sus demandas también. Estamos pensando en Dios Padre, pero también en las que Dios Hijo nos estableció en su tiempo estando aquí en la tierra. Y esas también hay que tomarlas a consideración. Entonces vamos ahora a lo que sería la segunda pregunta, por eso les puse aquí una B, pero les cambié la redacción. Dice, ¿quién han entendido ustedes que yo soy? Bueno, ellos entienden eso, pero ¿y ustedes qué han entendido que soy yo? ¿Cómo me ven ustedes, no? Entonces Pedro responde una revelación que recibió de Dios Padre. Y esto es algo que sí cabe resaltar porque no fue su propio discernimiento, su propio entendimiento el que lo hizo caer en cuenta, sino que sabe el Señor Jesús que fue una revelación de parte de Dios porque le dice, eres el Cristo. Cristo, y aquí nos trae esta palabra Cristo, que es la primera que vamos a buscar en sus raíces, es una palabra griega, que en el caso del hebreo es la misma que sería el Mesías o Mesías. Cristo y Mesías son la misma, tienen el mismo significado, que es el ungido. El Mesías, el Cristo, el ungido o también el escogido. Yo diría hasta el enviado, porque precisamente es la promesa de que se iba a enviar. Y dice aquí como una argumentación, continuando con la argumentación, dice es la cualidad característica de Jesús, una cualidad que le implica, solo le pertenece a Él o se le aplica a Él. Eso es lo que más o menos trataba de decir esa expresión. Y por lo mismo aquí pone Cristo. Como les decía, es un diccionario, son diccionarios hebreo y griego de Strong. Strong es el autor.
es lo que encontré. Entonces Pedro pudo entender quién era Jesús porque Dios se lo dio a entender. Y eso debió significarle una triple felicidad. A mí me llama la atención porque desde que yo recuerdo, a mí me decían que bienaventurado significa 3 veces feliz. Y siempre me da curiosidad de dónde sacan que son 3 veces feliz y cuál es la base de decir que son 3 veces feliz. Entonces volví otra vez a revisar el texto del griego y me hizo recordar cuando les hablaba de Macarios, de mi abuelo Macario, cómo él fue un hombre feliz pensando en que mi abuela decidió quererlo aun cuando era un hombre feo, porque decía que ella veía que era un hombre feo y que nadie lo iba a querer, pero que ella decidía que lo quería, que lo iba a querer, que porque nadie lo iba a aceptar. Entonces ella sí, yo lo voy a querer. Y me hizo recordar esa experiencia anecdótica pues de mis abuelos. Pero lo que significa precisamente que encuentro aquí es que dice supremamente bendecido o por una extensión, o sea, extendiendo más a un significado afortunado, y me gustaba o me daba inquietud la de acomodado, es decir, qué buen lugar tiene acomodado. Y ya en el abanico nos habla del bendito, feliz, y luego entre paréntesis veía más feliz. Y me llamó la atención porque si por ejemplo nosotros leemos feliz, en inglés sería happy, y cuando queremos hablar de alguien más feliz, nada más le agrega happier al final. Y luego si estamos pensando en todavía algo mayor que happier, o sea, más elevado que happier, le da the happiest. Happiest, o sea, termina EST, que significa lo que llamamos el superlativo, que nada es más superior a eso. Entonces ahí es donde yo ya entendí, sí, cierto, entonces son 3 veces, vamos a ponerlo así, 3 veces feliz, porque feliz sería un nivel, más feliz y el más feliz, o sea, no hay otro más, o supremamente bendecido, ¿no? Entonces, mira, por eso hablan 3 felices, en ese niveles me da más sentido, sí, entonces es el más feliz, eres el más feliz de los hombres, porque le dice, porque Dios fue quien te lo reveló, porque no fue algo que tú sacaste de tu propio entendimiento, porque Dios se ha dignado a darte ese mensaje a ti y que haya encendido tu foquito, ¿no? En tu cabecita, ¿no? En tu cerebro, en tu razonamiento. Entonces la confesión de Pedro sería la base de la conformación de la iglesia de Cristo Jesús. Aquí nos dio la oportunidad de que en la clase pudiera quedar claro de que no estaba refiriéndose a Pedro como persona, que fuera el que fundara la iglesia o los pilares y luego la sucesión apostólica de representantes en la iglesia, ¿no? Sino que precisamente está hablando de esa confesión que fue la enseñanza que recibió del Padre. Esa confesión es la base de la formación. Todos vamos a terminar tarde o temprano, vamos a pasar tarde o temprano por esa confesión para fin de pertenecer a su iglesia. Y fíjense que ahorita me viene a la mente cuando hay un candidato a bautismo que ya se le hizo el seguimiento de las reglas, diríamos así, de la iglesia. Ya estando en el lugar donde se está bautizando, bajan a las aguas para poder ser sumergidos en ellas. Se le pregunta, ¿has decidido aceptar a Jesús? Ellos dicen, he decidido aceptar a Jesús y recibirlo como mi Señor y Salvador único y el suficiente, ¿no? Entonces esa viene a ser como una forma de confesión que solamente daría una especie de, pues, requerimiento, ¿cómo decirlo? Ahorita la palabra se me hace muy, no muy fácil de poderla traer a mi mente, pero como parte de los requerimientos para que se forme parte de la iglesia. Entonces, aquí también llama mucho la atención porque en la clase tenemos algunas hermanas que fueron bautizadas, no en una iglesia bautista, pero sí fueron bautizadas por el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entonces asegura que han hecho el bautismo correcto, ¿no? O sea, la forma del bautismo correcto. Me hizo recordar mi hermano las maneras de nuestras reglas de fe o nuestras doctrinas, donde se menciona que para poder considerarnos como iglesias hermanas o en buena sociedad, necesitamos para poder decir que nos podemos trasladar o hacer transferencia, trasladar de membresías a otras iglesias aún no bautistas,
es importante determinar cómo fue su bautismo para que entonces pudiéramos decir si es parte también de nuestra iglesia, puesto que el bautismo fue el correcto. El, el que bautiza sea el persona idónea, la forma idónea y la fórmula idónea, por decirlo, o sea, el sumergirse y la fórmula que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay otras congregaciones en donde dicen te bautizo en el nombre de Jesús, cuando en realidad vamos a pensar que no hablan de la Trinidad y nosotros aceptamos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces esa diferencia no nos hace tener la sociedad con la que podríamos hacer transferencia de miembros, por lo que entonces estamos entendiendo que en estos casos de que esas iglesias hay algún hermano o miembro o parte de nuestros hermanos que se congregan y quieren llegar a formar parte de la iglesia, en alguna manera habría que hacer un bautismo trinitario, ¿no? En este caso, y no el único eh, solo en el nombre de Jesús, aunque lo implique este término. Entonces esa es la fórmula la que sí haría diferencia. Entonces esto lo pude entender porque sucede que dos de nuestras hermanas hablaron ya con el pastor para hacerse miembro de la iglesia y fue la respuesta que él mismo les daba, que no era necesario hacer bautismo para poder pertenecer, ¿no? Entonces, solo para confirmarlo, entonces la confesión que Pedro hace de que él era el Cristo, el Hijo, o sea, esas dos identidades que le describió, son las mismas que nosotros como miembros o ahora partícipes de la iglesia tuvimos que confesar también como algo que nos consta, que nos es una experiencia real. Entonces, no con el acto mismo, o sea, no es el acto mismo de abrir la boca y confesarlo, sino experimentar esa confesión como una realidad en nuestra vida, una realidad de creer que es así. Esta es la diferencia de la confesión. En Jameson Fossett Brown también nos está presentando referente a esto, dice, edificaré mi iglesia, dice, no sobre el hombre Simón Bar Jona o hijo de Jonás, sino en él como el confesor de una fe enseñada celestialmente. Entonces, esa es la primera. Está hablando de la confesión en sí misma que Dios le enseñó. Dice mi iglesia, él dice el Señor Jesús, dice nuestro Señor llamando a la iglesia suya. Entonces está hablando de mi congregación de personas. Esa congregación mía tiene que tener estas características, ¿no? Dice, es una expresión magnífica con respecto de sí mismo, es mía. Y esto lo comenta un comentarista, que es Bengel, es el apellido. Dice que esto no aparece en ningún otro lugar de los evangelios. Entonces Mateo es el que nos lo presenta de una manera única con referencia a la correlación de los 4 evangelios, ¿no? Entonces esta parte sí ha sido importante resaltarla porque no estamos hablando de una persona, sino de una confesión, de la que hace el fundamento de la iglesia de Cristo. Ahora también la palabra iglesia, esto es algo que decimos, no, la iglesia es algo de tipo religioso, y ándale que no, porque dice que esta se compone de 2 partes. Ek, que sería la primera, que es el primer compuesto, dice es una preposición, preposición, está en la posición pre, antes, que denota el origen. Dice que es el punto de donde el movimiento o la acción procede. O sea, es como si indicara un desplazamiento. Aquí inicia y procede acá. Entonces, implica estas 2 preposiciones, desde y fuera. Desde y fuera. Desde y fuera. Implica un movimiento. Y la otra parte que entendemos es que hay otra sección, la parte segunda, clesia, o está derivado de cleo. Este cleo significa llamar, o llamar dice como apellido, cuyo apellido o nombre fue llamado, él fue llamado con ese nombre. Entonces así como que llaman la atención estos términos porque ya en conjunto las 2 partes, ekkaleo, eclesia, dice es un llamado, es decir, concretamente una reunión popular, especialmente una congregación religiosa.
pero también nos implica que no necesariamente hablando de la cristiana, porque también pudo ser una reunión religiosa o congregación religiosa judía de la sinagoga, que ahí también se implicaba iglesia, ¿no? Entonces, esta menciona que es o una comunidad cristiana de miembros en la tierra. Pero fíjense que me llama la atención porque no se limita a solo los miembros en la tierra, porque luego dice, o santos en el cielo, o una o la otra, y luego no nada más se limita, dice, o no una o la otra, sino hasta ambas, tanto en el cielo como en la tierra, vamos, en lo que es la tierra y arriba pensar en el cielo, se le puede considerar asamblea o iglesia. Entonces, ¿qué es la diferencia de una iglesia común como en la sinagoga de los judíos? Es la razón que los ha integrado. El haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Cristo, el enviado, ese que se había prometido desde el Antiguo Testamento y que ahora estaba ya siendo personificado en Jesús, o sea, ya venía en persona, ya palpable, ¿no? Alguien podría ser visto y podía ser tocado ya como un hecho real que se estaba desarrollando. Entonces, esta es la parte que sí llama mucho la atención para poder entender la parte de lo que sería la iglesia, ¿no? Entonces, ya más adelante él mismo menciona que nada que luche contra su iglesia prevalecerá. Sí, entonces cualquier cosa que esté luchando contra su iglesia, cualquier posición, enemigo, lo que sea que esté luchando, no prevalecerá. Y encontrando en en Matthew Henry. Por eso es muy largo el relato. Ustedes ya recuerdan que Matthew Henry tiene esa manera de extenderse y me encanta porque yo creo que a mí me vacunaron de esa manera, no me tocó entrar en el club de Matthew Henry porque soy muy de extensión de contenido, ¿no? Dice, Cristo promete aquí preservar y asegurar su iglesia cuando sea construida. Y que déjenme nada más descubrirle aquí porque construida, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, es lo que nos está indicando, ni contra esta verdad, está hablando de la confesión, ni contra la iglesia que está edificada sobre esa confesión, sobre ella. Dice, esto implica que la iglesia tiene enemigos que luchan contra ella y se esfuerzan por provocar su ruina. Aquí está representado por las puertas del infierno, es decir, la ciudad del infierno, que está directamente opuesta a esta ciudad celestial, esta ciudad del Dios viviente, el interés del diablo entre los hijos de los hombres. O sea que lo que hace es que está indicando que precisamente estas fuerzas están provocando esta lucha contra la iglesia y que en realidad es parte de lo que le interesa al diablo, esa lucha, ese combatirla para provocar su ruina, es lo que le interesa al diablo y no nada más como algo que dijera por la institución en sí, sino que entre los hijos de los hombres él está en esa lucha también. Dice, las puertas del infierno son los poderes y las políticas del reino del diablo. Estos luchan contra la iglesia oponiéndose a las verdades del evangelio, corrompiendo las ordenanzas del evangelio, persiguiendo a los buenos ministros y buenos cristianos. Atraer o conducir, persuadir con artificios o por la fuerza con crueldad a aquello que sea incompatible con la pureza de la religión o de la fe, yo le pondría allí, en otra palabra. Entonces sí era un plan de Satanás estar en contra de ella, pero Dios nos promete que va a preservar la iglesia y no va a prevalecer la oposición allí. Pedro sería el primero que abriría las puertas del reino para los judíos. A esas llaves se refería, abrir las puertas del reino para los judíos. Acuérdense que el reino y la entrada al reino está enfatizada desde que empezamos a ver Mateo con Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El arrepentimiento también lo proclamó Jesús cuando decía, arrepiéntanse porque el reino está aquí. Entonces, la entrada al reino todavía implica arrepentimiento y fe. Lo único que sí sucede es que se está
considerando a Pedro como el que daría inicio a que eso se llevara a cabo. Y esto es lo que encontré con Jameson Fausset Down Brown. Dice, como el primero en confesar a Cristo, Pedro recibió esta comisión antes que los demás. Y con estas llaves, en el día de Pentecostés, primero abrió la puerta de la fe a los judíos y luego, en la persona de Cornelio, tuvo el honor de hacer lo mismo con los gentiles. Por lo tanto, en las listas de los apóstoles siempre se nombra primero a Pedro. Entonces, en realidad, lo único que hizo el Señor Jesús es darle a entender que Pedro iba a ser el que iniciara ese abrir del reino para todos aquellos con fe. Y si vamos a esa predicación de Pedro, nuevamente dice, arrepiéntanse de todo lo que han hecho y vuélvanse a Dios, pero siempre otra vez el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y creerle a Dios. Entonces Pedro fue el que dio ese sermón, si ustedes recuerdan, primero habiéndole negado, luego ahora teniendo todo el valor y el poder del Espíritu para poder dar un sermón a todos los que en el día de Pentecostés llegaron con sorpresa a decir qué está pasando con tanto estruendo en este lugar. Y ahí fue donde recibieron el mensaje, pero aquí insiste, Pedro habla del arrepentimiento y del creerle a Dios. Entonces Pedro fue igual con Cornelio, cuando él no quería mezclarse con gentiles y ahora resulta que Cornelio era un romano, por lo que entonces entendió y aprendió que Dios abría la puerta para ellos al reino también. Entonces un mensaje que realmente nos enriquece bastante. Dice, todavía no era el tiempo de que la gente supiera que Jesús era el Cristo. Algo relevante que tenía era que si él pudiera, él se hubiera revelado a todos como el Cristo y les hubiera hecho sentido eso, probablemente hubieran hecho lo que quisieron hacer de hacerle rey o pudieran haberle exaltado de una manera pues como ellos lo pensaban, que de pronto querían que él fuera su caudillo para poderles dar la supremacía como imperio Israel, como nación, etcétera. Entonces hubiera sido desviado el camino a donde él necesitaba llegar, que era, como diríamos, el Calvario, el Gólgota, la cruz, ¿no? Por eso no permitió que les dijeran a la gente todavía no, porque después tenían que decírselo, pero no en este preciso momento no era. Ya para la segunda parte, donde encontramos este punto que dice Jesús anuncia su muerte y victoria en Mateo 16 del 21 al 23, vamos a leer primero ese texto. Dice, desde entonces, a partir de que ya se le hizo esa declaración y declaró lo de la iglesia, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Precisamente ese es el desvío que también se le estaba presentando por Fíjate que los comentarios no hice mención yo en mis diapositivas, pero estoy recordando cómo en los comentaristas se hacía este énfasis de que estas palabras de Pedro eran como una segunda ronda de la tercera tentación que se registra en Mateo, y no en Mateo, en los evangelios, porque Mateo no tiene muchas descripciones de ello, ¿verdad? Dice entonces que ese tercer tentación donde le dice si postrado, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice si me adorares, postrado me adorares, te voy a dar todos estos reinos. Entonces él de alguna manera le vuelve a regresar a este tiempo de la tentación donde está hablando de que él necesitaba mantenerse vivo porque muchas cosas estaban como cargadas y depositadas en él para que se echaran a perder con la muerte, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo más que podríamos mencionar aquí, que por primera vez
el antecedente de esto es que por primera vez Jesús les habla a sus discípulos acerca de lo que debía padecer, pero también les declara que resucitará. Esto que me llama la atención es que cuando uno lee el pasaje y lee el pasaje y lee el pasaje, entiendes el sacrificio que el Señor Jesucristo debía realizar. Pero de pronto no me había detenido a pensar cuándo fue que Jesús empezó a decirle a sus discípulos que eso debía ocurrir, o sea, que no lo había pensado antes, sino que me iba directo a que a todos les sorprendió, de pronto era algo que no se explicaban, etcétera, pero no. Este pasaje nos hace traer y hacia levantar así, elevar el momento y pues la preocupación que el Señor Jesús tuvo de que se enteraran sus discípulos lo que era necesario que ocurriera. Por eso habla en el comentarista de que esta era la segunda etapa de su ministerio, donde ya la predicación y la muestra de las pruebas ya tuvieron su momento. Ahora él está avanzando al siguiente paso, que es ya empezar el caminata a la muerte, a la cruz, a la entrega de la vida, para sacrificarla y poder pagar la deuda de pecado que tenemos ante Dios y darle oportunidad a que todo aquel que en Él cree puedan tener ahora vida en lugar de la paga del pecado y muerte por nuestro pecado, ¿no? Entonces, algo que no les deja de decir es que resucitará. O sea, siempre enfatiza al final, pero sí me llama la atención porque a partir de entonces Jesús les declaraba repetidas veces esto: tendría sufrimiento, lo matarían, pero resucitaría. Y algo curioso es que nunca le tomaron en cuenta la última de resucitaría. Esta es la segunda parte que está ahí mencionada en el texto, que también dice que fue otra vez que les hizo esa mención. Dice, estando ellos en Galilea, esto está hablando ya casi al final de este relato de los 2 capítulos que traemos en reflexión hoy. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y aquí lo que me llama la atención es eso, precisamente, dice, es muy notorio que lo que más les entristecía a sus discípulos, eso era lo que más le prestaron atención. Me van a hacer sufrir y me van a matar. Y hasta ahí era lo que más le prestaron atención y eso los ponía tristes, pero no al hecho de que Él resucitaría. Y eso también me trae muy como reflexión de que es algo que nos ocurre, ¿no? Lo pesimista es lo que se nos queda y no lo que al final nos trae cosas positivas o un bien de ese mal. Recordando que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios, ¿no? Entonces, aquí también se podría dar esa aplicación diciendo que aún a pesar de ese mal que se venía, había una cosa buena que traería al final y la resurrección sería parte de. Además, recordando que esa fue la muestra, esa fue la señal que les dio Jesús a los que le pedían señal. Al tercer día voy a resucitar. Entonces era importante que Él resucitara, no nada más que se quedara hasta sufrir y morir, porque en realidad la evidencia final era la que garantizaba que lo que Él decía era, ¿verdad? Ya para este tercer punto dice las condiciones para seguir a Jesús. Están en Mateo del 24 al 28, estas son condiciones para seguir a Jesús. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Fíjense que este texto, tampoco estoy haciendo un comentario en las diapositivas, pero me da la oportunidad de hacer mención ahorita, que me hace recordar aquella vez cuando menciona en el relato donde está Abraham en su tienda y vienen 3 varones a visitarlo,
y le declaran: el próximo año tu esposa tendrá en sus brazos un pequeñito, un bebé que es tu descendiente o será el descendiente, nacerá de ambos, ¿no? Y al año siguiente, cuando se viene el relato, se menciona: y visitó Dios a Sara y a Abraham. Y yo decía: ¿y cuándo? Si yo no veo que diga que llegaron otros hombres allí o que Dios se le apareció por medio de un ángel. Entonces, esta parte del relato me hace revisar que este momento también estaría hablando del momento del juicio que Dios estaba prometiendo para Jerusalén, para los judíos de esta generación, y que precisamente se cumple en el tiempo de la caída de Jerusalén en el año 70, perdón. Por eso es que hace este énfasis, dice: hasta que, por cierto, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces estamos hablando de que esta es una manera de describir el juicio que Dios estaba prometiendo para esta generación, donde iba a pagarle, hacer esta generación iba a ser pago de toda la sangre que se derramó de los profetas que predicaron y que fueron ejecutados por su negligencia y no creerle. Cuando no les gustaba una predicación, terminaban asesinándolos. Entonces ellos creían que estaban bien y no aceptaban las demandas de Dios a través de sus siervos. Y todo aquel que fue derramada su sangre por causa de predicar el mensaje de Dios, entonces ha estado en espera para que se pague, ¿no? ¿Cómo es la expresión? Se pague la cuenta de que se haga justicia, se haga justicia de todo lo malo que se llevó a cabo. Entonces el Señor Jesús profetiza precisamente que esta generación va a ser la causante, y aquí estas palabras nos vuelven a enfatizar ese hecho. Está un poco difícil de entender porque queremos irnos con este texto hasta la segunda venida del Señor Jesús por las palabras que describe, pero en realidad aquí está hablando, al unir estos dos textos sin sacar uno y luego el otro para poder explicarlos independientemente, es más fácil y más claro entenderlos juntos. Si todavía va a haber gente que viva, tuvo que ser en la generación de todavía el año 70. Tuvo que ser ese momento en el que el Señor estaba dándoles la muestra de que Él reina, de que la justicia que Él demanda se cumple porque se cumple. Y eso es algo que al ser ejecutado el pueblo de Israel en ese año, nos dice que el Señor, nuestro Dios, cuando promete una ejecución, la va a cumplir. Y estas son las pruebas, que no nos podemos confiar a que no, Él es muy paciente, no, Él no va a ejecutar ningún castigo. Tarde o temprano va a llegar y no se va a arrepentir de hacerlo. Así como no se va a arrepentir para dar un bien, tampoco se va a arrepentir para dar un juicio y un castigo, y que su ira se deje ver. Y por lo menos en esta generación la ira de Dios se vio en el año 70. Pero lo que estoy tratando de simplificar en este pedazo de texto es que seguir a Jesús implica cumplir las condiciones que Él ha establecido. Eso es lo primero que necesitamos. Y también tengo este comentario de Jameson Fawcett Brand, dice: si alguno está dispuesto a venir en pos de mí, es decir, nadie es obligado. Entonces, si alguno quiere ser cristiano, debe ser en estos términos: niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué es esto? Una regla que nunca puede ser demasiado observada, o sea, te pasas, ¿no? Que niegue en todas las cosas su propia voluntad, por más agradable que sea, y haz la voluntad de Dios por más dolorosa que sea. No deberíamos considerar todas las cruces, todo lo que es doloroso para la carne y la sangre, como lo que realmente son, como oportunidades de abrazar la voluntad de Dios a expensas de la nuestra. Y, en consecuencia, tantos pasos por los que podemos avanzar hasta la perfección. Entonces, si se fijan, esto de alguna concreta manera nos dice, al final de cuentas, si tú dijeras, es que es demasiado doloroso, es algo que nos va a traer un bien.
y nos va a hacer avanzar a la perfección, como fue que a Cristo lo perfeccionó ahí en Hebreos, y nos va a identificar como obedientes, a creerle, a aceptar su declaración. Entonces, negarnos a nosotros mismos es negar nuestra voluntad y negar nuestros propios deseos personales. El reinado del yo, decíamos, ¿no? En otra ocasión. Dice, cada uno es responsable de elegir seguir a Jesús, o sea, no es una obligación en sí. El que quiera, o sea, esta es la condición, el que quiera. Entonces, de hecho, quiero hacer así como una ejemplificación. Hay una reunión que se va a presentar en la compañía que les venía mencionando, que estoy conociendo nuevos productos y naturales y me siento feliz, enamorada ahorita, como cuando uno apenas empieza una relación, enamorada de esta tienda con productos excelentes, vamos, que me hacen feliz. Y menciona, bienvenidos todos, van a poder venir. Y en una paréntesis se hace, eres un nuevo inscrito, necesitas tener estas dos condiciones para poder entrar y estás completamente libre para poder entrar. Y vas a tener un beneficio así. Pero entonces no me dejan de darle, o sea, no me quitan el dedo del renglón de que si no tienes esas dos condiciones no me vas a poder venir y presentarte para participar de la reunión. Entonces así es algo que me hizo relacionar. Pues el Señor Jesús dice que seguirle está abierto a todos, pero para poder seguirle hay que acatar las condiciones que Él establece. Y entonces una de ellas es esa, negarse a sí mismo, ¿no? Que es la parte importante. Lo he hecho más resumido el día de hoy. Esta es la primera aplicación, aplicaciones del estudio. Ahora las puse en la parte baja, van a notar eso ahora. Déjenme quitar la imagen de la foto para alcanzar a leer un poquito. Aquí dice, la confesión que nos hace ser parte de la iglesia, para no quitar el dedo del renglón, ¿no? La confesión que nos hace ser parte de la iglesia. Dice, creer que Jesús es el Cristo es creer que Él es el escogido de Dios, prometido desde el principio de la creación, preparado para efectuar el sacrificio que Dios requería para saldar la paga de nuestro pecado ante Dios. Entonces, lo que decíamos, que para participar de la congregación de la iglesia, de la asamblea de Cristo, esta confesión es importante en tenerla como experiencia propia, creer que Jesús es el Cristo, que Él es el escogido, que es el prometido de Adán y Eva, la simiente de la mujer, y que fue preparado por Dios para poder efectuar ese sacrificio que se necesitaba. Y recordar que cada vez que había un sacrificio en el Antiguo Testamento, solo lo que hacía es prorrogar la ira de Dios un año más y sacrifica otro año más. Y en esperanza de que habría uno en el futuro en que con ese único sacrificio ya no habría necesidad de prórroga, porque la oportunidad de pagar la deuda. Vamos a pensar que cuando nos llegó el aguinaldo y le debíamos a nuestro vecino, porque nos había prestado para pagarle el cancelito que hicimos. Entonces llega el aguinaldo y pues es el momento de pagar, ¿no? Es el momento de pagar. Entonces venga, acérquenlo y hagan, salden las deudas. Entonces el momento en que Jesús llegó era el momento de saldar las deudas. Y no había manera de decir, espérate otro año más, espérate al siguiente año, ¿no? Esta es la parte esa confesión que hagamos de que Jesús es que Dios envió con este plan y vive en mí, y es mi experiencia la que lo declara. Entonces nos hace ser parte de la iglesia. Espiritualmente hablando, o en el área de experiencia, ¿no? Ya luego las otras condiciones que la iglesia también ha puesto como parte de sus lineamientos, ¿no? En este siguiente estamos observando, dice aquí la vamos a poner un momento, dice, las implicaciones del plan de Dios en Jesús. O sea, ¿qué implicaba ese plan de Dios en el que Jesús participaba? Dice que Jesús sabía que tendría sufrimiento, eso es lo que implicaba para empezar, y que moriría, pero al final del camino vencería la muerte. Y entonces, ¿él qué decide?
llegar hasta el final. O sea, Él decide llegar hasta el final por amor a nosotros. Entonces, nosotros no podemos más que entender qué gran ejemplo de entrega para imitar. Aún a pesar de que Él, en su cuerpo, en sus sensaciones de dolor, no se detuvo a pensarlo y a sacarle la vuelta, ¿no? Él llegó hasta el final por amor a nosotros. Entonces, estas implicaciones del plan de Dios para Jesús también serían un ejemplo para que nosotros hiciéramos una entrega sin límites, imitando a la que hizo Jesús, por amor también. Y en esta tercera dice las condiciones para seguir a Jesús. Dice quitar lo que ocupa el trono de nuestro corazón, es decir, quitar el yo que nos gobierna para poder responder sin límite a sus demandas. Porque a veces no me conviene, no me gusta, me incomoda, y entonces no quiero responder. Y si quitamos ese yo del trono, que es el que gobierna, entonces ya no hay obstáculos para poder responder a sus demandas. Y la que más me hace resaltar ahora es esa que dice, amaos los unos a los otros. Y si ustedes se aman, la gente va a saber que son mi iglesia, que son parte de mi familia y de la familia de Dios. Entonces, que son mis discípulos, dice, ¿no? Sí, me amáis, amaos unos a otros para que sepan que somos uno. La unidad, amaos unos a otros. Entonces es algo que me ha dado una oportunidad de retomar y volver a traer para fomentarlo y practicarlo. Y es como decíamos, como cuando vamos al gym, de los primeros días nos va a costar trabajo por los músculos que no están ejercitados en esos movimientos, pero poco a poco cuando lo vamos realizando, se siente de una manera tan natural que hasta falta ese ejercicio. Entonces es algo parecido en el amor. Mientras más lo fomentamos y lo ejercitamos, después nos hace falta buscar a quien amar y a quien mostrarle nuestro amor en el poder y en la dirección y en el espíritu que nos da esa capacidad, ¿no? Entonces ya para el siguiente estudio vamos a trabajar los capítulos 18 y el 19, pero solo del 1 al 12. Esperamos que pronto pueda completarles lo que les dejé pendiente de este pasaje y si no, espero tener más adelante la oportunidad. Vamos a orar para despedir de esta lección. Gracias te damos, Padre, porque te podemos creer, porque podemos entender que tú has prometido y has cumplido y cumplirás, porque no eres un humano, un hombre para echarte atrás y no cumplir. Está en juego tu nombre, tu honor, y eso es algo que es muy importante para ti poderlo cumplir. Gracias te damos porque no te has dejado sin ese testimonio y sin esa evidencia, y nos la dejas ver cada día al estudiar tu palabra, pero también experimentar de esos momentos en nuestra vida. Gracias te damos porque tienes cuidado de nosotros en darnos a entender, así como lo hiciste con Pedro, de hacerle entender el mensaje que quieres que quede claro en nuestro corazón y por lo tanto nuestra boca lo habla. Y estamos agradecidos en general porque es algo que tú has hecho por tu misericordia en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que solo por tu misericordia es que hemos llegado a entender este plan que tú has provisto para nosotros. Y no hay más que agradecerte de habernos tomado en cuenta y habernos hecho de esos pequeñitos que serían los que entenderían tu mensaje. Gracias, Señor, te damos por tu plan de salvación. Gracias te damos porque podemos contar con la presencia de Jesús en nuestra vida. Y ahora nuestra oración es que nos permitas, además de tener la oportunidad de confesar este mensaje de fe, también comprometernos con seguirle como Señor, entendiendo que Él es tanto Señor como Salvador como Señor, y que por lo tanto no puede ir una desligada de la otra de esas funciones y demandas que Él nos estará pidiendo. Ayúdanos a poder ser comprometidos y poder responder a todas esas demandas que nos dejó
recordando la más sobresaliente, amarnos unos a otros. Concédenos este bien que nos hace a nuestro corazón y a los que nos rodean, y a nuestra iglesia, Padre, que necesitamos fortalecer en la comunión. Esta es nuestra oración, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.